El viento ya sopla en el Mar Menor y con él arranca una de las grandes citas de la vela ligera en España. Desde hoy, el Club Náutico Los Nietos acoge la Copa de España de Snipe, una competición que reúne a algunas de las mejores tripulaciones del país y donde también se decide quién estará en el próximo Mundial. El viento, la estrategia y la precisión serán claves en una regata donde cada decisión cuenta. Empieza la lucha por el título, empieza la Copa de España de Snipe. El Mar Menor volvió a convertirse durante unos días en algo más que un campo de regatas. Fue un escenario donde todo se mide al detalle, donde cada racha cuenta y donde cada movimiento deja huella en la clasificación. Hasta allí llegaron cerca de un centenar de embarcaciones con tripulaciones de toda España y también internacionales, atraídas por un lugar que muchos conocen, pero que nunca ofrece dos regatas iguales. Porque en el Mar Menor, el viento no solo sopla, cambia, se mueve, obliga a pensar. Y en una clase como el Snipe, eso lo es todo. La verdad que competir en el Mar Menor es una experiencia única porque fuera del Mar Menor está el Mediterráneo, ahí hay olas grandes, hay vientos diferentes. En el Mar Menor, aunque haya mucho viento, la ola es pequeña, entonces los cambios de rumbo los regatistas los detectan mucho más fácil y realmente aquí quien tiene mejor táctica es el que consigue mejores resultados. Pero si el escenario ya era exigente, lo que estaba en juego lo elevaba todo un punto más. Aquí se terminaban de definir las tripulaciones que estarán en el Campeonato del Mundo de Mahón. Bueno, yo creo que he estado en algún mundial, pero te diría que esta Copa de España es prácticamente todo, sería casi como participar en un europeo. O sea, hay 30 barcos que prácticamente pueden optar a ganar el campeonato. Así que esto creo que no había pasado nunca y bueno, habrá que emplear cada prueba. Y como en toda gran regata, todo empezó en tierra, porque detrás de cada salida hay mucho más de lo que se ve en el agua. Hay días de preparación, coordinación y trabajo en tierra para que todo funcione. Desde la logística hasta la seguridad, pasando por la organización de flotas, recorridos y horarios, cada detalle cuenta. El club tiene una tradición de hace muchísimos años haciendo eventos deportivos a nivel nacional, a nivel internacional, y ya nos tocaba el volver otra vez a disfrutar de un ambiente festivo, de velas y de buenos regatistas. La primera jornada arrancó con la reunión de patrones, el momento en el que se terminan de fijar las bases del campeonato. Recorridos, procedimientos, normas y la presentación del equipo encargado de que todo funcione en el agua. Un paso previo casi silencioso, pero imprescindible, porque aquí no solo se trataba de navegar rápido, se trataba de entender el campo, anticiparse y no cometer errores. En los pantalanes, mientras tanto, la actividad era constante. Velas revisadas, cabos ajustados, tripulaciones repasando maniobras y estrategia. Cada equipo afinaba los últimos detalles antes de salir al agua, porque una regata no empieza en la línea de salida, empieza mucho antes. Con todo definido en tierra, la flota se preparaba para salir al agua. Las primeras horas fueron de espera. El viento se hizo de rogar y obligó a aplazar el inicio de la jornada. Pero cuando entró, lo hizo con intención. En torno a primera hora de la tarde, el campo de regatas empezó a activarse. El viento se estabilizó entre los 11 y 14 nudos y la regata, ahora sí, se puso en marcha. Se formaron los dos grupos, amarillo y azul, y con ellos dos escenarios paralelos, pero una misma exigencia. Dos flotas, dos salidas y dos regatas que avanzaban en paralelo. El grupo amarillo abrió la jornada marcando el ritmo. El azul salía después obligado a no cometer errores. Las salidas marcaron desde el inicio el tono de la jornada.
Ajustadas, muy disputadas y con una flota que no concedía espacio. La salida ha sido un 75, un 70% de importante, vamos, si no haces una buena salida con esta flota y con este campo de regatas tan corto, no puedes remontar, no puedes quedarte arriba. Hemos salido centro comité y la verdad que con viento libre, corriendo, y ya hemos podido decidir un poco la regata. Los pasos de boya dejaron algunas de las imágenes más intensas del día. Barcos muy juntos, maniobras al límite y una lucha constante por mantener posición. El nivel se hizo evidente desde la primera manga. Regatistas experimentados, equipos consolidados y jóvenes tripulaciones capaces de pelear en cabeza. Pero más allá de la velocidad, la clave estaba en otro lugar, en la lectura, en entender hacia dónde iba el viento y decidir antes que el resto. La verdad es que tuvimos muchas dudas en todo momento, al final optamos por empezar por el lado izquierdo y nos fue muy bien, y luego ya el control en la siguiente seguida pues la hicimos por el lado derecho y también pues fue bien. Elegir bien, porque cuando todos corren, la diferencia está en equivocarse menos. Una jornada técnica, exigente, en la que cada prueba se convirtió en un ejercicio de precisión. Sí, la verdad es que ha sido muy táctica porque hemos tenido que, pues sí, hacer muchas maniobras y tal, pero bueno, ahí, con este viento, al fin y al cabo todos corremos. Y aquí el que tiene táctica, el que tiene peso y el que tiene el físico y la táctica aquí es el que gana. 3 mangas por grupo y una primera clasificación que empezaba a marcar diferencias. Porque la Copa de España de Snipe había empezado y lo había hecho sin concesiones. Pero si algo empezó a quedar claro desde ese primer día, es que esta no iba a ser una regata de momentos puntuales. Iba a ser una regata de fondo, de constancia, de saber mantenerse y también de saber reconstruirse cuando las cosas se complicaban. Pues muy difícil porque viene de tierra el viento y está muy racheado y hay muchas encalmadas y hay como 2 presiones, una a la derecha, una a la izquierda, pues hay que navegar con una de ellas. Ahora nos fuimos por la izquierda y más o menos nos salió bien. A medida que avanzaban las mangas, cada tripulación fue encontrando su sitio. Algunos confirmaban sensaciones, otros empezaban a reaccionar y muchos simplemente trataban de no perder el ritmo de una flota que no daba margen. La clave yo creo que fue no perderse, porque cuando se mezclaron las dos flotas, yo hubo un momento que no sabía ni dónde estaba. Luego recuperamos un poco el ritmo y fuimos recuperando algo al final. 2 caras de una misma regata, la de quienes aciertan y la de quienes tienen que reconstruirse. Porque aquí, más allá de los puestos, lo que estaba en juego era mucho más. Era una clasificación, era una oportunidad y para muchos, el acceso a un mundial. El segundo día de competición cambió el escenario. Ya no se trataba solo de empezar bien, se trataba de aguantar el ritmo. Como yo estoy adelante en el ranking nacional y necesito clasificar para el Campeonato del Mundo, que es en Mahón, que es mi club, y entonces mi objetivo clarísimo es no jugarme nada, no arriesgar nada e intentar puntuar en cada regata, que es lo que cumplí ayer y estoy contento con lo de ayer, lo que pasa que es muy mejorable. El comité hizo bandera a las 12, pero una vez más hubo que esperar. No fue hasta bien entrada la tarde cuando el viento permitió arrancar la jornada. Y cuando lo hizo, volvió a exigir. Se mantuvo entre los 10 y 14 nudos durante gran parte del día. Las condiciones están siendo maravillosas. Tenemos desde que hemos empezado con 10 nuditos, ahora tenemos entre 12 y 13 y tenemos un día espléndido para navegar.
Durante buena parte de la jornada el viento fue estable. Permitió navegar con continuidad, encadenar pruebas y mantener un ritmo alto de competición. Pero a medida que avanzaba la tarde, el escenario empezaba a cambiar. La intensidad comenzó a bajar, el viento se volvió más irregular y el campo de regatas empezó a complicarse. Roles constantes, cambios de intensidad y un campo de regatas que obligaba a adaptarse en cada tramo. Sí, se ha notado que ha bajado un poco la presión, hemos trimado el barco como había que trimarlo, luego también se notaba mucho que estábamos las dos flotas juntas y había más desventes. La jornada fue larga, las pruebas se encadenaron y la exigencia fue en aumento. Las salidas volvieron a ser determinantes, más presión, menos margen y más de una llamada bajo bandera negra que dejaba fuera a quien se pasaba de la línea. Hemos apurado y al final, pues bueno, nos han tomado nota y cuando tienes una negra, pues esa regata no puedes hacerla. Y aquí estamos esperando a la próxima regata para empezar el día. En el agua la flota ya no navegaba igual. Las posiciones empezaban a pesar y cada decisión tenía más consecuencias que el día anterior. Los pasos de boya volvieron a ser intensos, pero ahora, además, eran decisivos. Y con más de 4 pruebas disputadas, entraba en juego un nuevo factor, el descarte. El peor resultado dejaba de contar, y eso abría una nueva lectura de la clasificación. Algunos equipos se afianzaban, otros recuperaban posiciones, y muchos seguían dentro de la pelea. Bueno, hoy para nosotros ha sido un éxito porque hicimos un 3 en la primera manga y aquí creo que 8 o 9, aún no estoy seguro. Y esto pues nos da un empujoncito en la general, que íbamos séptimos. Y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, tal vez hacemos un top 5. Porque el objetivo seguía siendo el mismo, llegar al último día con opciones. Y con ese objetivo la regata entraba en una nueva fase. Los grupos se reorganizaban, los mejores se juntaban y el margen desaparecía. El grupo oro estaba definido. A partir de ese momento ya no había dónde esconderse. Todos contra uno, los mejores frente a los mejores. Hemos ido de menos a más y hoy, bueno, el viento también era muy diferente a los 2 primeros días y hemos tenido una buena velocidad, hemos hecho buenas salidas y todo ha sido más fácil hoy. La Copa de España de Snipe estaba en su fase decisiva y lo hacía con una certeza: todo estaba abierto. Segundo día de competición y la Copa de España de Snipe ya entra en su fase clave. Las tripulaciones mejor posicionadas se han enfrentado hoy en una jornada que empieza a definir su clasificación. Las diferencias ya son mínimas, pero cada punto pesa, porque mañana en el Grupo Oro está en juego mucho más que una victoria. El último día de competición amaneció con un escenario diferente. Menos viento, más calma en el agua y con ello una regata mucho más abierta. Con los grupos ya definidos, la competición entraba en su momento decisivo. El Grupo Oro reunía a las mejores tripulaciones, a los equipos que habían conseguido mantenerse arriba y que ahora se enfrentaban directamente por el título. Ya no había margen para especular. Cada salida, cada cruce, cada lectura de campo podía cambiarlo todo. Las salidas fueron más limpias, más controladas, pero no menos exigentes. El viento se movía entre los 6 y 7 nudos, condiciones más suaves pero mucho más difíciles de interpretar. Aquí ya no se trataba de potencia, se trataba de precisión, de mantener el barco en movimiento, de no quedarse parado y de elegir el lado correcto en cada momento. Porque en estas condiciones, la regata se decide en los detalles, en un role bien leído, en una racha aprovechada o en un pequeño error que cuesta varios puestos. Bueno, intentar navegar con viento libre cuando hay tan poco, solamente con caminar sin desvente ni nada, es suficiente. Aquí la velocidad dejaba paso a la precisión.
a navegar fino, a no perder ni un solo metro. Se disputaron las 2 últimas pruebas. Cada manga se vivió como una final, sin margen, sin segundas oportunidades. Cada cruce podía cambiar posiciones, cada decisión podía definir el campeonato. Algunos arriesgaron, otros decidieron asegurar, pero todos sabían que la clasificación se estaba definiendo ahí, en esos últimos bordos. Muy bien, porque hemos ganado la regata, muy difícil, muy poquito viento y muchos roles, y la verdad que hemos tomado riesgos porque veníamos de muy atrás en la general y han salido bien, entonces muy contentos. Los pasos de boya volvieron a concentrar la tensión. Menos contacto, más control, pero la misma igualdad. Y con la presión al máximo también llegaron las penalizaciones, especialmente en el tramo final del campeonato, donde cada punto empezaba a ser decisivo. Hubo banderas amarillas por maniobras al límite, protestas y decisiones que podían cambiar la clasificación. El nivel es alto, muy alto. Se juegan el campeonato y también se juega en la clasificación para el Mundial, que es en España, entonces pues todo el mundo quiere estar y no hay plazas para todos. Entonces, bueno, las competiciones han sido muy buenas, hemos hecho 8 pruebas, faltan las protestas de hoy, pero hemos tenido tres casos que han derivado en 3 descalificados y luego hemos aplicado la regla 42 en el agua, unas 15 penalizaciones más o menos. Y fue ahí, en ese equilibrio entre navegar bien y no cometer errores, donde la clasificación empezó a cerrarse. No de golpe, no en una sola prueba, sino en pequeños detalles que acumulados empezaban a marcar la diferencia. Un bordo bien elegido, una salida limpia, una maniobra sin errores. Porque en una regata así no gana quien brilla un momento, gana quien es capaz de seguir ahí arriba durante todos los días. Hay bastante nivel y sí está complicada la cosa. Todos los barcos andan y bueno, nada más que te despistas pues te descuelgan. Hay mucho nivel. Hubo equipos que intentaron atacar hasta el final, otros que buscaron asegurar, pero solo uno fue capaz de hacer lo más difícil, estar siempre en la pelea, ser sólido, ser constante y no fallar. Y poco a poco, sin grandes golpes de efecto, la clasificación terminó por definirse. No hubo una única prueba decisiva, hubo constancia, continuidad y la capacidad de mantenerse siempre en el grupo de cabeza. La tripulación canaria formada por Alfredo González y Cristian Sánchez se proclamó campeona. Un equipo que ya sabe lo que es ganar a nivel internacional y que volvió a demostrar en el Mar Menor por qué sigue siendo una referencia en la clase. El principal objetivo de esta vuelta es entrenar para el siguiente mundial, que es en Menorca. Ese es nuestro objetivo principal, ponernos en forma otra vez poquito a poco para lograr, a ver si logramos quedar lo mejor posible. Pero esta Copa de España no terminaba solo en un podio. También definía algo más, los equipos que estarán en el Campeonato del Mundo de Mahón. Porque durante estos días, el Mar Menor no solo fue un campo de regatas, fue un escenario donde todo se puso a prueba. El viento, la táctica y la capacidad de cada tripulación para sostenerse cuando más importaba. Y donde lo más importante no se queda en la clasificación, se queda en el agua. Y así se cierra en el Mar Menor una Copa de España que ha vuelto a demostrar el nivel y la exigencia de esta clase. 4 días de competición en los que el viento, la táctica y la regularidad han marcado el camino hasta coronar a los mejores. Un campeonato que no solo deja un podio, deja también nombres propios, momentos decisivos y el siguiente paso en el camino hacia el Mundial.